continuar entonces con nuestro tema del día de hoy. Vamos a dar fin a la serie de los cinco ministerios. El tema de hoy es los maestros en la iglesia. Los maestros en la iglesia. Ya estuvimos hablando de los apóstoles, de cómo no hay apóstoles en nuestro tiempo, a la luz de la escritura, a la luz de la historia. Hablamos de los profetas, que ya no hay profetas en nuestro tiempo, porque el don de profecía sigue en vigencia. No hay profetas como tales, autoritativos tampoco, ¿verdad? Hay apóstoles. También vimos de los evangelistas y cómo el ministerio evangelista es un ministerio itinerante, ¿verdad? Está en movimiento, generalmente afuera de la iglesia. Alguien hacía una anotación bien interesante, que muchas veces las campañas evangelísticas son para los mismos cristianos, porque los que más van son cristianos. Viene el evangelista tal y va un montón de cristianos. O sea, nos estamos evangelizando nosotros mismos cuando ya el evangelio supuestamente ya hemos llegado al evangelio. Deberíamos de llevar gente que no conoce de Dios. Luego miramos cómo es el perfil de un pastor en la iglesia. Vimos cómo un pastor debe de ser, cómo debe comportarse, qué dones debe de manifestar de preferencia. Así que hoy vamos a hablar, el tema número 5, de los maestros en la iglesia. Y vamos a estar yendo a Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, para que tengamos un contexto claro de lo que Pablo está enseñando aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, porque vimos en este video, las artimañas del error. Porque si ustedes pudieron ver el video, hay algo que caracterizó a este falso maestro: la seguridad con la que decía sus barbazanadas, sus herejías, ¿sí o no? No lo miraron titubear, ¿no? Él soltó las herejías y dice, debe ser cierto, dice mucha gente. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está mencionando en esta sección los 5 ministerios establecidos por Cristo. Y hemos llegado al último, al maestro. Pero después de mencionar los 5 ministerios, se empieza a decir el propósito de ellos. No es que Cristo los deja al azar, les da un propósito, y este es para la edificación de la iglesia. Y como es para la edificación de la iglesia, deben de manifestarse, desarrollarse, promoverse, procurarse en la iglesia, principalmente. Es necesario que entendamos el lugar que los maestros bíblicos tenían en la historia de la iglesia primitiva y el papel que deben de cumplir hoy en la iglesia moderna. Si quieren pongo el micrófono. ¿O escucho? También, ok. Ahora, ¿por qué es tan importante este ministerio de la enseñanza bíblica de maestros? Bueno, para esto es necesario que veamos un poco hacia la historia y entendamos un poco de cuál es la función del maestro en la iglesia primitiva. Cuando Dios dice pastores y maestros, nosotros hemos establecido que aunque un maestro no siempre será un pastor, porque la verdad hay maestros que no son pastores, un pastor debe de procurar siempre ser un maestro. Un pastor debe de procurar ser un maestro porque está al frente del redil y él tiene que
advertir, corregir, edificar, enseñar a la iglesia. Pero los maestros en la iglesia primitiva no tenían un papel ambulante. O sea, el evangelista y el profeta en la iglesia primitiva sí tenía un papel ambulante, pero los maestros tenían un papel, al igual que los pastores, establecido en una iglesia local. Eran los maestros de la iglesia primitiva aquellos que comunicaban las verdades de Dios, como hoy debe suceder también. Pero hay algo que tal vez no hemos pensado. En los tiempos de la iglesia primitiva no existían las imprentas. No existían las imprentas. Entonces, la escritura que se estaba revelando a través de estos años, ¿verdad? Los evangelios, las epístolas, tenían generalmente que ser expresadas, comunicadas verbalmente. Así que un maestro de la palabra tenía que comunicar fielmente las verdades de Dios sin error. Pensar en una persona que pudiera tener un compendio como es el Nuevo Testamento, ¿qué tan caro sería tener un Nuevo Testamento redactado a mano? Bueno, sería el equivalente al sueldo de un año. Transcribir todo el Nuevo Testamento y tenerlo usted en su casa le equivaldría al sueldo de un año, porque era un trabajo muy lento. Así que los maestros debían, por medio de la práctica oral, compartir las verdades de Dios, porque ellos no poseían tratados, no poseían la cantidad de epístolas y decían, mira, te voy a dar una copia de lo que escribió Pablo, mira, te voy a dar una copia de lo que escribió. No consistía en eso. Así que los maestros debían comunicar, tenían la responsabilidad de comunicar fielmente la palabra de Dios. Y aquí, ¿por qué entendemos lo que dice Santiago 3.1? Vayamos a Santiago 3.1. Santiago 3.1. Para mí tomó una nueva dimensión cuando estudiaba esto y miraba, ahora entiendo lo que Santiago está diciendo con esto. Imagínense usted que tenía que ser tan fidedigna la palabra que enseñaban los maestros, que Santiago, el hermano del Señor Jesús, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. La Biblia dice, ay de aquel que le añada o le quite palabras a esta profecía, ¿no? ¿Alguien ha leído eso en Apocalipsis? ¿Por qué? Es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tipo de evangelio hubiera llegado a nosotros si estos maestros no hubieran sido fieles a la hora de compartir la escritura? ¿Qué tipo de evangelio hubiera llegado a nosotros si los maestros de la palabra hubieran sido personas más preocupadas por llenar las iglesias que por compartir la verdad de Dios? Posiblemente por hacerlo popular hubieran creado otro evangelio, como aquel que aquellos que están leyendo Gálatas comprenden y aquellos que miramos el año pasado, toda la carta de Gálatas comprenden. Ahora, veamos este desafío. El maestro no tenía literatura del Nuevo Testamento para estarlo compartiendo con la facilidad que tenemos hoy. Pero resulta que la gente sí seguía llegando a las iglesias, porque dice la Biblia que Dios iba añadiendo las personas que habrían de ser salvas. Así que miramos que había una necesidad en la iglesia porque había personas que se seguían convirtiendo. Pero se convertían ¿de dónde? Del paganismo. Y ahí llegaban los gnósticos, llegaban los que adoraban a Afrodita, a Diana, a Baal, a Moloch. Llegaban todo ese tipo de personajes y llegaban y no tenían una Biblia para empezar a leer por su propia cuenta y decir, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que enseña Dios. No, entonces tenían que asistir a una iglesia y tenían que esperar que un maestro pudiera desarrollar la verdad de Dios para que ellos pudieran desplegar las doctrinas de la gracia, las doctrinas de Dios, para que ellos pudieran crecer.
Y esto es un desafío enorme para el maestro. Porque usted dice, qué difícil es enseñarle a un testigo de Jehová que conozca de Dios, dice usted. Y usted tiene la Biblia. Qué difícil enseñarle a un mormón cuál es la verdad. O a un católico cuál es la verdad. Y usted tiene la Biblia. Imagínense aquellos que no la tenían. Y solo contaban con escasos documentos que podían compartir para testificar la verdad de Dios. Tal vez cada uno tenía su copia y con esa tenía que repartirla a todos, pero no la podía prestar porque no habían esos recursos. Pero venían del paganismo y ellos no entendían muchas cosas del cristianismo, solamente que Cristo era el Señor. Eso es lo más importante, y eso me lleva a una verdad muy bonita, que puede ser que tú no conozcas todas las verdades de Dios, de hecho que nunca las vamos a conocer todas, pero con que creas en Jesucristo te vas a salvar. Y esa es una verdad muy hermosa. Pero muchos venían del paganismo, venían de diferentes doctrinas, llegaban a Cristo, creían en el Señor Jesús, pero necesitaban crecer. Los que han estado leyendo Pedro saben cómo dice en primera de Pedro 2, 1, 2, anhelad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Ahora, ¿iban a ser más salvos por conocer la verdad de Dios? No. Usted no es más salvo por ser más sabio, ¿verdad que no? ¿Alguien aquí se salvó más? ¿Algún tiene algún nivel mayor de salvación? Todos nos salvamos igual, mismo nivel. Ahora, estos maestros tenían que desplegar las verdades de Dios a estas personas que venían del paganismo. Por eso miramos en Corinto, cuando estudiamos el don de lenguas, vemos que ellos venían y ellos practicaban la lengua con naturalidad, porque ese era el contexto en el que ellos vivían, y entonces ellos era lo único que sabían. Pero tenía que haber doctrina para poder guiarlos, y para eso se necesitaba maestros. Hermanos, los maestros de la iglesia primitiva fueron aquellos que mantuvieron pura y sin distorsionamiento las verdades de Dios para que llegaran hoy a nuestros días. Siempre que yo pienso en esto, me hago esta pregunta, y me la hacía también cuando estaba en este estudio. ¿Por qué si el ministerio de la enseñanza tenía una gran repercusión en la iglesia primitiva? Hermanos, ser maestro de la palabra en la iglesia primitiva no era cualquier cosa. Era algo serio, era algo grave, y hoy no ha cambiado tampoco. El hecho es que hay algo que sí ha cambiado, nuestra percepción hacia el ministerio. Porque si es un ministerio tan importante, porque es necesario para que los creyentes alcancen madurez, ¿por qué hay tan pocos maestros en la iglesia? ¿Por qué hay tan pocos maestros en la iglesia? No sé si alguna vez se ha preguntado eso. Es cierto, no todos van a ser maestros, hermano. ¿Cuántos cristianos habrán aquí en la ciudad? ¿Habemos 50,000 habitantes en la ciudad? Ya hemos hecho esta dinámica. ¿Cuántos cristianos, cuántos asistentes a las iglesias hay? Hay más de 3,000, calculo yo. ¿Cuántos creyentes hay dentro de esos 3,000? ¿Cuántos? ¿Y cuántos maestros hay dentro de ese grupo de verdaderos creyentes? Esto, hermanos, es una terrible realidad. ¿Sabe cuál es la terrible realidad? Que usted, cuando piensa en pastores de la ciudad, le sobran, o sea, como le faltan dedos para contar. Habemos alrededor de 45 o 50 iglesias, pero las sectas están por fuera. Hay 50 iglesias, alrededor de una iglesia para cada 1,000 habitantes. Dentro de estas iglesias, 50 iglesias, si usted cuenta los maestros que usted conoce de la palabra, maestros, puramente maestros, cuenta 10 dedos, y yo sé que si usted cuenta bien, le sobran dedos a la hora de contar maestros.
Y usted puede hacer un análisis sobre la gente que usted considera que conoce de Dios, que es un maestro de la palabra y le sobran dedos. Y somos 50,000 habitantes y somos 3,000 cristianos y no hay 10 maestros en la ciudad. Ahora, antes de llegar a la terrible conclusión que llegué yo cuando estaba estudiando esto, una triste y terrible conclusión, quiero hablar del maestro y luego vamos a ver en las consecuencias por qué está pasando esto. Primero vamos a ir a las características de un maestro bíblico. Es lo primero que vamos a ver. Un maestro bíblico, hermanos, principalmente es una persona que es apasionada por la palabra. Es apasionada por la palabra. Un buen maestro siempre será un buen estudiante. Yo no creo que lo haya escuchado en otro lugar, pero esto sí lo he dicho yo hace mucho tiempo y se lo voy a decir a usted. Un buen maestro siempre va a ser un buen estudiante. Pero un buen estudiante, hermanos, va a reconocer cuando se equivoca. Buen maestro de la Biblia va a saber cuando se ha equivocado. Así que tiene que ser uno que sea apasionado por la palabra. Y aunque no todos los creyentes son maestros, todos indefectiblemente deben de convertirse en estudiantes de la palabra, aunque no todos se conviertan en maestros. Porque yo aprendí matemáticas, a sumar y a restar, aunque no me convertí en maestro de matemáticas. Yo creo que usted también aprendió a leer y no es maestro de literatura, ¿verdad? Pero aprendió. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Pregunto yo, ¿necesitamos conocer la palabra de Dios hoy en día? Amén. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Vamos a leer el texto completo para entenderlo. Primera de Pedro 2, versículo 1 al 3. ¿Me dicen amén? Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual, y esta es la cláusula, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es, y aquí está otra condición, y esta es la más importante, y esta es una pregunta que cada uno debe examinarse. Si es que has buscado la benignidad del Señor. En otras palabras, vas a anhelar la leche espiritual, no adulterada, la palabra de Dios, si has conocido a Dios. Esto es para que usted se ponga a pensar. ¿Me gusta leer la Biblia? ¿Leo la Biblia? ¿Estudio la Biblia? ¿Por qué? Porque si usted no lee la Biblia, hermano, déjeme decirle, usted no es mi hermano. Si usted no lee la Biblia, no es mi hermano, porque no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Sí dice, sí es que ha gustado la benignidad de Dios. O sea, sí ha recibido el favor de Dios, la gracia de Dios. Hermano, un nene, un bebé, cuando nace, después de llorar, ¿qué es lo que pide? Tiene hambre. Y el bebé cuando tiene hambre, tiene hambre. Cuando le dan leche al bebé, el bebé no es como la mamá o como el papá, que el papá dice, ese Pepe es rosado y él es varón, no puede usar un Pepe rosado, tiene que usar un Pepe azul, dice, o blanco, o azulgrana, ¿verdad? Los que son Barcelona. Pero dice, el bebé no dice, no, a mí no me des en ese Pepe, dame la leche. ¿Ah? Y si es leche pura, ¿qué pasa cuando la leche es pura? ¿Se llena el bebé o no? ¿Qué pasa cuando adulteran la leche? El bebé se queda con hambre, no sustenta. Hermanos, es necesario que una persona que ame la palabra de Dios sea como un niño que ama la leche materna. Y un maestro de la palabra va a ser un apasionado de la palabra. Va a ver la palabra y se va a ver tan infinitamente pequeño frente a ella, que va a tener el deseo de escudriñarla. Ahora, quiero ser claro y se lo vuelvo a decir, hermano, no es que todos van a ser así. No todos van a ser personas que van a convertirse en maestros, pero todos deben de procurar ser buenos estudiantes. Así que la lectura te va a ayudar a amar más a Dios. Cuán dulce es tu palabra, más dulce que la miel.
De la misma manera, un creyente que quiere crecer debe de exponerse constantemente a la palabra de Dios para encontrar la verdad de Dios, la ayuda que les que van a necesitar para llevar una vida firme. Dice, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Hay personas que tienen en la iglesia años repetidos. Tengo 10 años de ser cristiano y en 10 años no sabe nada. Tengo 20 años, yo he visto tantas cosas. De 20 años y soy un cristiano. Si yo soy miembro fundador, miembro repartidor y no sé qué más. Y al fin, y usted le pregunta y no sabe nada. Es peor aún. Usted mira su vida y no refleja nada. Pero es necesario que estas verdades nos lleguen no adulteradas. ¿Por qué? Porque de otra manera no van a cumplir el propósito para el cual Dios las ha enviado. Una leche que está adulterada, como decíamos, no va a sustentar ni va a tener todos los nutrientes necesarios para que el bebé crezca. Un cristiano, cuando llega a la iglesia, cuando conoce a Dios, llega bebé. Es un bebé, es un recién nacido que necesita que le expliquen las verdades de Dios, y ese es un proceso largo. Es un proceso largo, hermano. Ya cuando, como decía la hermana, ¿cómo te sentís, hermana? Ya siento que me siento. Como los bebés, cuando los bebés están, que no le dan vuelta, y después ya se sientan. Y después caminan, gatean y después caminan. Bueno, lo importante es ir caminando. Ahora, un maestro en la palabra, además de ser un apasionado por la palabra, debe ser un apasionado por la enseñanza. Debe ser un apasionado por la enseñanza. Yo no consiento un maestro mezquino. No creo yo que un maestro levantado por Dios sea alguien que se guarde ciertas cosas para que los demás no sepan. No considero yo que una persona que ha sido llamada por Dios le diga, te voy a compartir esto, pero esto no, porque esto me llevó tanto tiempo a mí investigarlo, que no te lo voy a dar a ti. Tiene que ser un apasionado por la enseñanza. Tiene que entender que no todo el mundo camina al mismo paso. Como un maestro en el ámbito secular sabe que no todos aprenden al mismo ritmo. Hay personas que son muy estudiosas dentro de la congregación, y gloria a Dios por ellas, pero hay hermanos que tal vez no son tan estudiosos, pero están caminando. Mi deber como pastor y como maestro es enseñarles parejo y ayudar al que va más lento a que siga caminando. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo hace un maestro en la escuela cuando un buen maestro en la escuela cuando no entiende un niño? Le explica. A veces se rasca la cabeza y le vuelve a explicar, y le vuelve a explicar. Es apasionado por la enseñanza. Así debemos de ser nosotros. Ahora, un maestro de la palabra va a ser alguien que va a explicar, va a compartir. Tiene que tener otra virtud. Dentro de las características, tiene que saber explicar con facilidad, hermano. Un maestro de la palabra llamado por Dios va a ser alguien que explique con facilidad las escrituras. ¿De qué sirve un maestro a quien nadie le entiende nada? ¿Cuántos tuvieron maestros en el colegio que por ser muy orgullosos ponían los problemas más difíciles, hablaban con los términos más técnicos, y todo el mundo, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Una vez dice un alumno del colegio, le dijo, profe, de que no lo entendimos lo que escuché ahí. Ahí va a salir en el agregar, Yo tenía un profesor de matemáticas que cuando no le entendíamos nos decía, vayan a la Teletón, nos decía. Ahí nos decía. Y estamos en primer curso. Uno con aquel miedo, ahí llega y no entendíamos nada, y bueno, vayan a la Teletón, decía. Todo el mundo quedaba hule. Y eso es lo que pasa. En la iglesia no les puedo decir, no, hermano, eso ya lo expliqué, espérense al otro año, espérense al grupo de crecimiento. ¿Se imagina que usted viniera y me preguntara, pastor, ¿qué es esto de los...? Yo no vine, yo no estaba en la iglesia cuando estaban hablando de los dones del Espíritu. ¿Me puede explicar qué es el don de ciencia? Y yo le dijera, mira, en los grupos de crecimiento van a hablar de eso el otro año. ¿Sería una respuesta sabia esa?
Sería una respuesta edificante. Sería como un castigo más bien. Ahora, el mejor ejemplo lo podemos hallar en Jesús. Él siempre enseñó de una manera entendible, práctica. Y a mí me gusta, quiero vayamos a Mateo 7, 24 al 29. Porque cuando un maestro enseña con facilidad, la gente entiende. Aún las piedras llegan a entender. Y vamos a ver este caso, Mateo 7, 24 en adelante. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. Hermanos, la doctrina, cuando usted mire doctrina en la Biblia, es enseñanza. Se maravillaba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que un maestro siempre procurará la manera más simple para enseñar las verdades eternas. Un maestro siempre procurará las maneras más simples para enseñar las verdades eternas. Y vamos a hablar del punto número 2. ¿Cuáles son los dones que un maestro generalmente debe de operar en un maestro? Bueno, los dones en operación principalmente es el don de... ¿Cuál? De ciencia. El don de ciencia. El don de ciencia, aunque no es indispensable, es necesario. ¿Se puede ser un maestro de la palabra sin el don de ciencia? Pregunto yo. ¿Se puede ser un maestro de la palabra sin el don de ciencia? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? No se preocupen, aquí no hay respuestas malas, solo hay respuestas y después hay conclusiones. ¿Se puede ser un maestro de la palabra sin tener don de ciencia? No, porque la palabra lleva ciencia. No, dicen unos. Si no es gallo y gallina, dicen algunos otros. Se lo voy a ilustrar con esta manera para que caigamos en esta realidad. Se puede ser músico sin tener vocación musical. Sí. Puede ser porque tiene que contar. Sí, ¿cuál es el punto? Se puede ser, pero No va a ser un buen músico. no va a ser el mejor músico, no va a desarrollar el mejor potencial como aquel que tiene los talentos. Ahora, sí se puede ser, porque yo le voy a decir una cosa. Hay muchos que son pastores hoy que no tienen un llamado al pastorado. Tal vez no van a tener el ministerio más de mayor alcance, pero están cumpliendo una función. Están siendo pastores. Así que puede ser que sean, pero nunca serán lo que una persona con el don de ciencia sí va a ser. ¿Por qué? Bueno, porque se requiere del don de ciencia para ir a las profundidades de Dios. Ir a las verdades más profundas de Dios siempre va a necesitar la guía y la revelación que viene a nuestras vidas a través del don de ciencia. He ahí la importancia de los maestros en la iglesia. Maestros con el don de ciencia, pastores con el don de sabiduría, evangelistas que también, ¿verdad?, tengan ciertos dones, como hablamos, ¿verdad?, que puede ser profecías, sanidades, don de fe, etc. Ahora, a través de la palabra, Dios al maestro le revela las verdades que tiene que comunicar a la iglesia. Pero hay verdades que escapan al simple intelecto humano, porque esta es la palabra de Dios, hermano. Y el que es un maestro sabe cuando algo no vino de su intelecto.
Miren, esto es bien maravilloso y no se los puedo explicar hasta que lleguemos a Pedro, pero les voy a avanzar un poco. Cuando yo miro en Primera de Pedro, capítulo 1, que dice, y los profetas inquirieron diligentemente para saber quién era y cuándo iba a venir el Mesías y las glorias que vendrían con él. Y eso me lleva a una realidad. Un maestro va a buscar en la palabra de Dios, va a buscar y Dios le va a revelar también. Porque usted puede ser que no tenga el don de ciencia, hermano, pero usted encuentra en la Biblia verdades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo siempre que me acuerdo de esto, me acuerdo de cuando hablamos de los apóstoles, cómo Dios sí me trajo esta revelación y yo se las compartí, se las vuelvo a compartir por aquellos que no estuvieron. Cuando hablábamos de los apóstoles, yo decía, Señor, hay posturas, ¿verdad? Que Matías sí fue apóstol y otros que dicen que Matías no era el apóstol enviado por Jesucristo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, y esta fue la conclusión que yo llegué, esto me lo dio Dios, siento que fue Dios, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido. Si Matías era el que iba a ser el 12º apóstol, ¿por qué en los 40 días que Jesús anduvo aquí en la tierra no lo nombró? ¿Por qué tuvo que esperarse la iglesia hasta que se fuera Cristo? Era porque no andaba con los de Cristo, era Pablo el 12º apóstol, ¿verdad? Pero esa revelación, ¿quién me la dio? Solo Dios. Yo nunca me hubiera imaginado eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las funciones del maestro dentro de la iglesia? Esto es muy fácil, hermano. ¿Cuál es la función del maestro dentro de la iglesia? Principalmente, ¿cuál es? Enseñar, hermano. Enseñar. Un maestro no tiene otra función principal más que enseñar, hermano. Si usted contrata a un carpintero, ¿para qué lo contrata, hermano? ¿Para que trabaje qué? La madera, hermano. Si usted contrata a un mecánico, lo contrata para que arregle cuestiones automotoras, motocicletas, qué sé yo, automóviles, etcétera. Si usted contrata a un pastelero es para que le haga pasteles, ¿verdad? Así que si usted sabe que Dios ha llamado a un maestro a la iglesia, es para que enseñe, hermano. Hermano, no ponga al maestro a que haga otra cosa que no sea enseñar. Tal vez Dios lo puede usar en un montón de cosas, porque, hermano, a veces la necesidad nos hace polifacéticos, ¿verdad? A veces la necesidad nos hace presidir, predicar, recoger la ofrenda, hacer los especiales, digo un pastor por allá, todo. Pero cuando ya hay diversidad de dones, hay que delegar, hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos miembros del mismo cuerpo, hermano. Por eso aquí hay maestros de escuela dominical, hay maestros que ya han enseñado, y hay personas que son dadas a la música que ya tendrán su oportunidad también. En fin, hay personas que son buenos para evangelizar también. Pero entendamos esto, un maestro llamado por Dios para enseñar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de la Escritura. Si es un maestro de la Biblia, es un maestro de la Escritura. Y usa toda la Escritura que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso está en 2 Timoteo 3:16. Así que un maestro enseña, redarguye, corrige, instruye. ¿Por qué instruye un maestro? Bueno, porque usted puede ver que un pueblo instruido es un pueblo más útil, más firme, un pueblo que realmente avanza. Y una iglesia instruida es una iglesia que conquista, que avanza. Un maestro de la Escritura siempre tendrá su confianza puesta en la palabra de Dios para cumplir su ministerio, para enseñar. Uno de los problemas de nuestro tiempo, hermanos, es que algunos que se dicen maestros ya no usan la Biblia para enseñar. Son ávidos en usar psicología. Son muy buenos citando aspectos filosóficos, pero ya no hablan de Cristo crucificado, ya no predican de Dios. Es increíble que en una iglesia le digan a usted, tengo problemas con mi hijo, y le digan, llévenlo a un psicólogo. No, digo yo, ¿qué pasó? ¿Y dónde están los 31 capítulos de Proverbios? Si Dios nos permite y logramos iniciar el proyecto de jóvenes, es un programa de 2 años de Proverbios, 31 capítulos, 2 años. Palabra
palabra. ¿Por qué? Porque es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, hermanos. Por último, ¿cuál es la consecuencia de la falta de maestros en la iglesia? Y aquí vamos a caer a lo que les hablé al principio. Una iglesia que no tiene maestros es una iglesia que camina con los ojos entreabiertos. Una iglesia que no tiene maestros es una iglesia que camina con los ojos entreabiertos. Ahora, al principio hice una pregunta y dije, ¿por qué es que si es un ministerio tan importante, por qué en nuestros días, en nuestra ciudad, no hay tantos maestros? Y yo les dije que había llegado a una conclusión terrible y temible y triste. ¿Saben qué conclusión llegué yo? Porque lo he visto y lo he vivido de primera mano también. Porque algunos pastores, ¿por qué no hay tantos ministros? ¿Por qué no hay tantos maestros en la iglesia? Porque algunos pastores se sienten intimidados por ellos y los menosprecian en su ministerio, impidiéndoles que cumplan con su llamado. ¿Saben cómo se llama esto? Se llaman celos ministeriales. Tienen miedo. ¿Cómo es posible? Es como que yo diga, mi mano izquierda tiene miedo de mi mano derecha porque mi mano derecha me sirve para un montón de cosas que no me sirven. Pero yo ocupo la mano izquierda. Pero a veces, habemos pastores tal vez que somos tan equivocados en nuestra forma de pensar que somos bien celosos. Entonces el púlpito no se lo doy a cualquiera. Aunque sé que sí sabe, pero porque sabe no se lo doy. Yo sé que si no sabe no se lo debo de dar, pero si el hermano sabe y Dios lo va a usar y en enseñanza, el púlpito ni es mío, hermano, el púlpito es de Dios. Un maestro muchas veces se ve limitado en su iglesia porque el pastor tiene miedo de él. ¿Se imagina el nivel que tenemos a veces de persecución? No debemos de pensar así, pero muchos pastores pensamos de esa manera. Y a raíz de esto vemos una gran cantidad de iglesias enfermas, espiritualmente cayendo en herejías, en falsedades, porque ni siquiera deja que, en Costa Rica hay una expresión que dicen, ni pica, ni presta el hacha. Hablando de un hacha, no pica, allá le llaman picar, a cortar madera, ¿no? Dice, ni pica, ni presta el hacha. ¿Qué significa esto en buen hondureño? Les voy a hacer un trasfondo cultural. Ni enseña, ni deja enseñar. Porque, es que si se dan cuenta que el hermano enseña bien, ya no van a escuchar mis sermones. Hermano, le tiene miedo al hermano, debería tener miedo arriba, porque dice, procura con diligencia ser hallado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Tenemos más miedo de los de aquí que cuando pasemos el juicio delante de Dios, hermanos. Las iglesias sufren grandes enfermedades espirituales porque la gente dentro de las iglesias prohíbe a los maestros a desarrollar sus ministerios. Y por eso caen en mentiras del diablo como las que miramos. Cualquiera escucha a este hombre que miramos en ese video y que es cierto, ¿verdad? Que lo primero que perdió Adán fue la tierra. Y que lo que le prometió a David fue tierra. Y que lo que le dio a Josué fue tierra. Manos. Yo creo que ¿a quién? Abraham le prometió tierra, que después quiso unir otra cosa. Imagina usted qué herejía es. Ahora, cualquiera que no discierne, ¿qué hace con eso? Se lo come todo. Porque no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y cuántas personas se enojan cuando usted les dice, esos son unos farsantes, esos son unos herejes, esos son unos blasfemos? No juzguéis. No se enoja. ¿Se enojan o dicen no juzguéis? No, hermanos, tenemos que defender ardientemente por la fe. Tenemos que contender, pero para que usted contienda y defienda una verdad, primero tiene que conocerla, hermano, no se equivoque. Usted no puede defender algo que no conoce. Primera de Pedro 3:15, creo que dice esto. Dice que debemos presentar defensa ante todo aquel que os demande de la esperanza que hay en vosotros. Pero
Ni siquiera tenemos maestros que puedan defender la palabra de Dios. Pero hay maestros. Yo no puedo concebir que Dios diga, hay 3,000 cristianos en el paraíso y solo hay 5, 8, 9, 10 maestros. No creo yo que Dios sea así. No puedo creer yo que Dios diga, solo hay 10 maestros en esta ciudad. No puedo creer. Si hay 50 pastores, solo van a haber 10 maestros. Al menos deberían haber unos 5 maestros por iglesia. Al menos. Al menos. Aquí hay, por lo menos hay 3. No, en el paraíso. Ah, no hay más, no hay más. El martes tuvimos aquí un maestro, Amén. ¿verdad? Tuvimos un maestro el martes. Los que vinieron el martes, saben, este hermano está estudiando con nosotros en el PEP. Sí. Está estudiando en el PEP. Y ver cómo le ha ayudado a pulir su ministerio y consejos que le van ayudando. Y es joven, 23 años, 24. Pero ¿qué pasa? Vamos al otro punto, ¿verdad? Lo celan, lo cuidan demasiado, no permiten que se desarrolle mucho su ministerio. Entonces servimos de piedra de tropiezo. Miren, hermanos, para conseguir una persona como esa hay que hacer cartas. No porque él no quiera venir, él quiere venir. Si yo cada vez que lo invitara, él viene. Pero hay que hacerle cartas, hay que andar detrás, hay que conseguir permiso con tiempo. Y todas esas cosas, hermanos, por favor, hermanos. Si me alguien me dijera, présteme a Claudia que voy a predicar allá, como hacen los sacerdotes. Como hacen los sacerdotes. Dios la bendiga. Hermanos, necesitamos entender que la consecuencia de la falta de maestros en la iglesia es una iglesia débil. Y yo quiero decirle algo, hermanos. ¿Cómo va a estar usted preparado para presentar defensa de su fe si no la conoce? No va a poder, hermano. Va a venir un testigo de Jehová que es entrenado para destruir cristianos y lo va a zarandear a un cristiano. Lo va a zarandear. Los mormones tal vez no tanto porque sí son bien, eso sí son más fácil. Y un católico menos, pero un testigo de Jehová sí. Testigo de Jehová, yo se lo digo, yo conozco pastores que me lo han dicho, yo no me siento en capacidad de poder hablar con un testigo de Jehová. ¿Se imagina que un pastor diga eso? ¿Qué puedo pensar de Dios? Qué triste, ¿no? Pero bueno, así que si usted es un maestro de la Biblia, se puede examinar de esta manera. Bueno, empieza a cuestionarse usted. Alguien dice, pastor, dice alguno, ¿y yo para qué soy bueno? Híjole, si está esperando que yo le diga, estamos en un problema porque yo no soy Dios. Yo espero que Dios le revele, y por eso dimos la enseñanza de los 5 ministerios y de los dones, para que usted fuera de, aquí es donde Dios me ha llamado. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando la hermana me preguntaba, ¿y usted qué piensa? Yo le voy a decir algo. La hermana, con su permiso, ¿verdad? La hermana Alba, yo recuerdo cuando ella se tuvo esta pregunta, yo decía, hermana, Dios le va a revelar. Yo ahora que hemos hablado y todo esto, yo veo que ella es mucho como para el evangelismo. Pero dirá usted, la hermana ni siquiera sale porque tiene limitaciones físicas, pero Dios le manda a las personas. Y una de las cosas que yo le pido a Dios es, Dios, mándale gente a la hermana para que le hable. Tú sabes que ella no puede salir, pero mándale gente, acerca a las personas que pueda hablarles de Dios. Y ella tiene una simpatía que usted mira que le cae bien a todo el mundo. ¿Sí o no? Cuando hablamos del evangelismo, ¿qué dijimos que era una característica del evangelista? Que era fácil de entrarle a la gente. Y eso tiene el hermano. Yo creo que cada uno debe examinarse en qué es bueno. Ahora, si usted es una persona que ama la palabra de Dios, una persona de esas que llamamos acuciosos, ¿no? Que tienen que hallar la respuesta, porque tienen que saber lo que Dios está enseñando. Si es una persona que ama enseñar, que no se queda con lo que aprende, sino que lo comparte con otros. Sabes, esta semana aprendí en la iglesia esto, más esto. Por ejemplo, yo les he dicho, traigan su libreta, apunten, escriban. ¿Por qué? Porque a usted le va a servir esto. Y si yo me equivoco en algo, ustedes son los primeros que me tienen que corregir. También, porque yo sigo siendo humano y me puedo equivocar. Y si usted es una de las personas que tiene facilidad para explicar las verdades de Dios, hermano, gloria a Dios, usted es un maestro de la Biblia. Y aquí va a tener su lugar, y aquí va a tener su espacio, y Dios lo va a usar no solo aquí, sino
sino donde lo quiera llevar. Y si un día Dios le lleva a otro lugar para ser en otro lugar maestro, hermano, con todo el dolor del alma, yo le voy a decir humanamente, me duele que se vaya, pero espiritualmente vaya y cumpla su ministerio. Y si usted cumple con estas características, probablemente usted sea uno de los maestros que Dios ha levantado en esta iglesia o vaya a levantar en esta iglesia. Así que con esto termino. Si contestó estas 3 preguntas, ¿cuáles? ¿Es apasionado por la palabra? ¿Es apasionado por la enseñanza? Y si es fácil a la hora de explicar las verdades de Dios, bingo, usted es un maestro. Y es para que se alegre, porque el que anhela obispado, buena obra desea. Si explica la palabra de Dios con pasión, con temor y temblor, si ha manifestado en su vida, si se ha manifestado en su vida el don de ciencia, usted es uno que ha sido llamado a trabajar en el ministerio de la enseñanza bíblica para edificar el cuerpo de Cristo. Y hay una palabra que viene aquí, que Dios me la ha dado. Yo sé que generalmente la usamos para referirnos a algo malo, pero dice: ¿quién eres tú, vaso de barro, para decirle al alfarero qué haces conmigo? Si Dios te ha llamado, Dios te ha llamado, alégrate por eso. Así que anímese, prepárese, porque los desafíos de un maestro son grandes. Sabiendo que colaboramos para el perfeccionamiento y la madurez de la iglesia. Hermanos, yo estoy alegre porque antes de iniciar el ministerio yo le dije a Dios una cosa: Señor, yo solo te pido, de las cosas que le pedí, una de las cosas que le dije: Señor, yo solo te pido esto, que las personas que vengan a la iglesia amen tu palabra, dame maestros, porque yo quiero ser parte de una iglesia de maestros. Y gloria a Dios que la palabra se está cumpliendo con el tiempo. Vamos a terminar orando. Y yo le animo y le invito a que siga estudiando la palabra. Y si no es este el ministerio en que Dios lo llamó, no se preocupe. Dios lo ubicó en otro ministerio, en otro trabajo, porque Dios no tiene miembros del cuerpo que no sirvan para nada. Usted puede tener todos los miembros que tiene en el cuerpo y todos sirven para algo. Oremos.